Es un gusto para la gente que está conectada con nosotros, especialmente a nuestro disertante, a nuestro invitado especial, Juan Carlos Duquesne, que es una de las personas con mayor experiencia en cuanto a lo que se refiere, bueno, muchos aspectos de trauma, pero especialmente en reanimación y transfusión hemostática. Tiene muchísima experiencia. Sobre todo, pues es un gran amigo nuestro en la Sociedad Panamericana de Trauma y pues muchas gracias por tu tiempo y tu expertise y compartir con nosotros. Manuel Lorenzo, que estuvo la semana pasada también, del mismo calibre de Juan Carlos, también con una amplia experiencia, gran amigo también. Luis Richard, eh, el doctor por acá desde Perú también, que nos acompaña, algunos otros jefes, aquí ya presentamos a Juan Francisco Morales, eh, y gente de anestesia, no los conozco a todos, pero bienvenidos. Esta actividad la hacemos nosotros en el posgrado de cirugía y es obviamente dirigido para todos, pero especialmente para los residentes de tercer año de cirugía, como una preparación previa a la aventura de poder operar heridos por arma de fuego, que es, no hay cirugía que no sea compleja, pero esta tiene una connotación muy especial, así que hemos escogido los temas más importantes para que nuestra gente se prepare lo mejor posible, gane su prueba teórica y ya luego puedan estar operando heridos por arma de fuego con nosotros. Los voy a dejar para abrir la presentación con nuestro jefe de residentes, Guillermo Echeverría, para que abra la presentación. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos otra noche con un gran maestro, el doctor Juan Duquesne, gracias por acompañarnos con un gran historial y un gran maestro para todos nosotros. La verdad que es un honor para nosotros aprender, la verdad, de un maestro y pues que todos nuestros residentes aprendan cada día más y seguro que aquí vamos a tener mucha discusión. Y muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Así que lo dejamos con el tema estrategias de renovación hemostática. Bien, mucho gusto y muchas gracias, Guillermo, por la introducción y gracias a Napoleón y a todos ustedes por dejarme presentarles un poquito de lo que está pasando con estrategias en reanimación hemostática. Yo lo que voy a hacer es, en la próxima hora, voy a hablar sobre qué se ha hecho. Entonces, en los últimos minutos, voy a presentar el estudio que presentamos la semana pasada en la Sociedad Americana de Trauma, que estábamos hablando sobre dónde estamos hoy en día con reanimación hemostática. Así que vamos a empezar con la presentación. Ok, esto yo lo que, la primera foto que van a ver aquí es lo que yo digo que se conoce como la fijación funcional, donde todo el mundo quiere estar pensando de que no hay ninguna forma diferente de pensar o resucitar al paciente de trauma. Y entonces eso es algo que lamentablemente si nos quedamos en esa mentalidad nunca vamos a acelerar a la próximo nivel de cómo se debe de resucitar el paciente de trauma. Y eso es lo que se conoce como pensar fuera de la caja, ¿no? Think out of the box. Lo que quiere decir es que cada uno de nosotros tiene que ser independiente y pensar qué se puede hacer diferente para aumentar la sobrevida de estos pacientes con hemorragia letal. Esto fue un estudio preliminar que nosotros hicimos en nuestro centro de trauma, donde vimos la experiencia en 10 años en Charity, en el hospital de Charity. Y esta fue la introducción que fue al estudio que voy a presentar al final de mi presentación, donde pudimos ver que la mortalidad en pacientes con hemorragia severa, muchos de ellos murieron antes de pasar la sala de emergencia. Ellos llegaron muertos o a sala de emergencia o murieron en el hospital y la sobrevida fue 40%.
Y yo hablo más en detalle de esto. Lo que significa que cuando tenemos pacientes así, que están desangrándose, que hace la toracotomía de emergencia, que como pueden ver necesitan sangre, este paciente tenía una arteria subclavia, herida de arteria subclavia, donde habíamos puesto una sonda de Foley y como pueden ver muchas heridas de bala. Entonces, ¿cuál es la mejor práctica en estos pacientes? Pacientes que se están desangrando, que tienen hemorragia severa, muchos de ellos pueden llegar a sala, muchos de ellos llegan a intensivo, pero hacemos intervenciones en intensivo, o muchos de ellos llegan a la sala, como se conoce, la sala híbrida, donde se hace cirugía a la misma vez que se hace intervenciones radiológicas en el mismo lugar. Lo más importante que hay que tener en mente es que el tiempo es vida, ¿ok? Cada segundo que pasa y el paciente sigue desangrándose, el sistema inmune sigue empeorándose. Así que en estos pacientes que están desangrándose severamente, hay una diferencia en cómo se manejan estos pacientes. En el pasado no habían torniquetes, en el pasado no habían centros de satélite de sangre en sala de emergencia, no habían infusión masiva, aparatos para dar la infusión masiva bien rápido. Así que esas son una de las estrategias que ha aumentado el uso de sangre en estos pacientes en sala de emergencia. La resolución de trauma, como hemos visto en los últimos 10 años, ha cambiado inmensamente. En vez de darle mucho líquido lactato en pacientes que están desangrándose, como pueden ver en esta diapositiva, pueden ver que el agua que se le está dando es agua de pasta. No hace nada para el paciente. Este cristaloide o solución lactato en pacientes con hemorragia lo único que hace es aumentar la coagulopatía, la acidosis y la perfusión de oxígeno. ¿Ok? Y estos pacientes terminan con una coagulopatía severa. Y esta no es coagulopatía de trauma, esta es coagulopatía del líquido lactato o cristaloide. ¿Ok? Y gracias a Dios, desde el 2008-2009 hemos cambiado esa mentalidad y estamos usando más sangre y más sangre en estos pacientes. Y es vital que entendamos que en pacientes que tienen hemorragia severa hay dos factores que son bien importantes. El mantenimiento de sangre en el cuerpo, ¿ok? Y segundo, la reanimación agresiva con fluido efectivo. En otras palabras, sangre. Yo presento este slide aquí porque como pueden ver en la provincia de Francia, bien famosa esta catedral, donde pueden ver que esto se puede hacer una similancia en cuando un paciente que tiene hemorragia severa con cuán seco se ve el ambiente, ¿no? Y cuando un paciente tiene hemorragia severa, lo más importante es darle sangre al paciente. Lamentablemente, hemos visto que muchos estudios están tratando de cambiar esta mentalidad, pero todavía es bien difícil cambiar esta mentalidad donde, por ejemplo, la doctora Paula Ferrada, bien amiga de toda la Sociedad Panamericana, ella hizo un estudio bien interesante donde ella demostró que en pacientes que tienen hemorragia severa, estos pacientes si vas y los entubas en contraste a darle sangre primero, los que recibieron sangre primero no tuvieron una mortalidad tan alta o en este estudio demostró que fue bien similar a los que fueron entubados primero. Así que este fue uno de los primeros estudios que ha demostrado que en pacientes con hemorragia severa lo más importante es darle sangre al paciente. Eso es algo que es bien importante y este es un estudio que se hizo a nivel animal, donde se hizo hemorragia en este estudio y de 40% y todos los animales fueron entubados. Entonces, el animal está entubado con hemorragia severa. Vamos a ver entonces la curva de contractilidad del corazón cuando el paciente está ventilado, entubado. Como pueden ver, la contractilidad está bien bajita. Una vez se quita el tubo, miren cómo va la contractilidad ya que se disminuyó la presión positiva en el pecho. Eso es lo que pasa cuando tú entubas a un paciente donde no tiene sangre. La contractilidad baja. Miren eso.
Y obviamente estos pacientes sufren de códigos de trauma y entonces tienes que darle compresiones de pecho y todo lo demás. Yo creo que es bien importante que en pacientes que tienen hemorragia severa hay que llenar el tanque primero. Y esa es una de las primeras cosas que quiero que todo el mundo entienda, que es bien difícil de adaptarse, pero hay que empezar a pensar en una forma más progresiva. Los 4 líquidos de la vida, como mi amigo, un amigo en Canadá me dijo bien claramente, es bien importante que reconozcamos los 4 líquidos de vida, desde cuando somos bebés con el biberón, la Coca-Cola, la cervecita, y después si tienes mucha cerveza te pones el líquido de lactato porque estás deshidratado. Obviamente cuando tiene un paciente con hemorragia y se le da todo este líquido, ese líquido no va a ayudar. ¿Dónde van a ir todos estos litros de líquido? Al edema intersticial. Y es bien importante que entendamos que esta estrategia tiene que ser totalmente abolida. No tenemos que resucitar al paciente de esta forma. Ya hemos demostrado desde los primeros estudios en el 2008, donde demostramos que la resucitación de 1 a 1, la mortalidad es mucho más baja, 26% en cuanto a 87% cuando la razón de 1 a 1 fue de 1 a 4. Muchos otros estudios, como el estudio de PROMPT, donde se hizo prospectivamente con el 1 a 1, y el estudio PROPER, donde se estudió el uso de plaquetas de 1 a 1 a 2 a 1 a 1 a 1, donde se demostró que puede usar cualquiera de estas dos razones y estos pacientes tienen buen resultado. Así que muchos estudios se han hecho en cuestión a la importancia de hacer una transfusión equitativa, que sea balanceada. Nosotros hicimos un estudio donde demostramos que en pacientes que lo que se conoce como la evidencia de trauma, con el uso de la asociación de EAST en Estados Unidos, demostramos que la resucitación, la reanimación de daño controlado definitivamente ayuda a estos pacientes. Este es un estudio que fue bien interesante, que es bien obvio, pero es lamentable que hay que ponerlo en estudio, donde se demostró que en pacientes a nivel prehospitalario que recibieron sangre, en comparación con los que no recibieron sangre, estos pacientes tuvieron una probabilidad de muerte bien baja, comparados con los que nunca recibieron sangre a nivel prehospitalario. Algo que obviamente suena bien obvio, pero es lamentable que hay que hacer estos estudios para que la gente entienda de que hay que darle sangre a estos pacientes y no otro tipo de líquido. El doctor Sperry hizo un estudio en Pittsburgh, que fue un estudio multiinstitucional, que fue bien interesante, donde él demostró que el uso de plasma temprano a nivel de en transporte aéreo por helicóptero, estos pacientes tuvieron una sobrevida bien alta comparado con pacientes que no recibieron plasma a nivel prehospitalario. Así que es bien importante que entendamos que la sangre y los componentes de sangre es bien importante darlos temprano en la resucitación de estos pacientes. Ahora hay un nuevo impulso donde todo el mundo quiere empezar a utilizar sangre completa, whole blood, ¿ok? Y entonces se entiende que el whole blood, tú puedes tenerlo a 4 grados centígrados y dejarlo a 4 grados centígrados o 6 grados centígrados, y puede ser almacenado a un promedio de 48 horas, 21 días o 35 días, dependiendo de qué citrato estás utilizando. En nuestro hospital estamos utilizando el CPDA1 y la sangre completa la dejamos guardada por 35 días. Ahora, cuando llegamos al día número 15 y esta sangre no se ha utilizado, estamos fraccionalizando en los componentes de la sangre completa a nivel de componente de sangre, a nivel de componente de plasma, a nivel de componente de plaqueta. Ahora, mucha gente cree que el 1 a 1 es igual a sangre completa y no es igual. Cuando tú comparas el hematocrito en 1 a 1 es 29%, comparado con 38 a 44%.
la cantidad de fluido que se le está dando a estos pacientes es más de 500 cc en comparación a una unidad de sangre completa que es 500 cc. Las plaquetas son de 87, las plaquetas es 87,000. Las plaquetas en sangre completa es de 150,000 a 400,000. La actividad de coagulación es 100% en sangre completa y tienes mucho más fibrinógeno. Así que la comparación y decir que 1 a 1 es igual que sangre completa es totalmente falso. No lo es. Entonces, una de las cosas importantes es que 1 a 1 puede ser complicado en cuestión del registro de trauma. Cuando se hace sangre completa, en vez de hacer 14 o 5 unidades, qué sé yo, de plasma, de plaquetas, tan solo cuentas las unidades de sangre completa. Es mucho más fácil saber que la razón de 1 a 1, obviamente no hay que ni mirarlo porque fue sangre completa. Así que eso tiene sus beneficios y desde que empezamos nuestro sangre completa en Luisiana, en Nueva Orleans, en nuestro hospital, nosotros, todas las enfermeras han dicho que definitivamente es mucho más fácil seguir y saber cuántas unidades se le han dado al paciente. Este fue nuestro primer paciente que recibió sangre completa, donde tuvo heridas de riñón, páncreas y estómago y vaso. Y después que hicimos toda la cirugía y recibió sangre completa, los extubamos inmediatamente que salió de sala de cirugía. Él llegó con presión sanguínea baja, su nivel de lactato era de 19 y recibiendo sangre completa corregimos ese lactato en las primeras 6 horas. Entonces, este es un paciente también que le dimos sangre completa y es bien importante entender. Como pueden ver aquí, este paciente estaba recibiendo sangre completa y estaba recibiendo albúmina a la misma vez. Y cuando me di cuenta que le estaban dando 500 cc de sangre a un nivel de 100 cc por minutos, este paciente obviamente desarrolló lo que se conoce como TACO, que es la transfusión masiva de líquido de sangre, donde te da edema pulmonar. Así que este fue nuestro primer complicación que tuvimos con sangre completa, pero gracias a Dios el paciente sobrevivió y gracias a Dios que nosotros nos dimos cuenta que no hay que transfundir esta sangre tan rápida. Como pueden ver, la diferencia es definitivamente masiva. En el lado izquierdo es una unidad de sangre, en el lado derecho es una unidad completa. Así como pueden ver, de 200 cc, de 150 a 200 cc a 500 cc, cuando tú das 5 unidades de complemento de sangre, en comparación a 5 unidades de sangre completa, estamos hablando de casi 2.500 cc, en comparación con potencialmente 1.000 cc. Así que es bien importante entender que hay una diferencia en el volumen de esta sangre. Nosotros enviamos nuestro primer estudio, que fue un estudio randomizado de sangre completa comparado con resucitación balanceada de 1 a 1. Y el abstracto fue aceptado y obviamente no va a ser presentado en forma virtual, ellos lo que quieren es el manuscrito, pero pudimos ver lo que es bien interesante, es que los que recibieron sangre completa, estos pacientes no tuvieron mejora en sobrevida, ¿ok? Tuvieron la misma sobrevida. Lo interesante fue que los pacientes que recibieron sangre completa tuvieron menos días de intensivo, menos días en el ventilador, y lo que no pusimos aquí, que fue interesante, fue que se utilizó mucho menos, se activó mucho menos la transfusión masiva y se utilizó mucho menos sangre en estos pacientes que recibieron sangre completa. Bien interesante. Así que como podemos ver, ya hablamos de resucitación masiva, hablamos de la importancia de preservar la sangre. Y lo que quiero hablar ahora es sobre la importancia del uso de REBOA.
en nuestra institución, Reboa ha ido aumentando en cuanto a cuántos pacientes estamos utilizando la Reboa. Y lo que nos hemos dado cuenta es que en pacientes que vienen con hipotensión, lo interesante es utilizar esta Reboa temprano. No en los pacientes que están con ataque fallo cardíaco completo donde se hace toracotomía, no. Cuando la sangre es menos de 90, presión sanguínea menos de 90, tienes que estar pensando en utilizar el Reboa. Lo que nos dimos cuenta es que, ¿qué significa? Y eso fue lo que tratamos de estudiar. En pacientes que utilizamos el Reboa, que tienen resucitación masiva, que tienen ácido transasémico, solución hipertónica, sangre completa, ¿qué significa ese cambio en la presión sistólica? Este es un caso donde la primera vez que yo puse Reboa, y yo saqué una foto porque yo estuve bien intrigado porque este paciente llegó, cuando llegó tenía una presión sistólica de 60, palpable. Una vez llegó con la presión sistólica, le pusimos el Reboa y la primera presión manual fue de 100/76 y la primera presión a nivel arterial subió a 127. Así que hubo un cambio bastante dramático en la presión sistólica, pero entonces yo me preguntaba, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ese cambio en presión sistólica? Y este fue el estudio que hicimos, donde tratamos de entender qué significa este cambio en la presión sistólica. Nuestra teoría es que este cambio en presión sistólica puede predecir la mortalidad en pacientes que tienen hemorragia en el torso y puede ser utilizado como un indicador de cuán agresivo tiene que ser la resucitación de estos pacientes. Este fue un estudio retrospectivo donde utilizamos dos registros, el europeo y el americano. Y entonces lo que hicimos fue que los pacientes que tenían presión arterial menos de 90, hipotensos, estos pacientes una vez se le pone el Reboa, si la presión subía más de 90, se consideraba que era un paciente que responde. Y si se quedaba menos de 90, el paciente se consideraba como un paciente que no responde. Entonces tuvimos 108 pacientes que no respondieron y 416 que respondieron. Lo que fue interesante fue que cuando vimos a los que no respondieron, el cambio en esa presión sistólica fue de 20 y el cambio en los pacientes que respondieron fue de 46. Cuando vimos que en los pacientes que no respondieron después de la posición de Reboa y, el balón ya está totalmente distendido en la aorta, pudimos ver que estos pacientes que no respondieron, la mayoría de ellos se murieron temprano en sala de emergencia o en sala de cirugía, en comparación con los que respondieron, que murieron mucho más tarde. Cuando vimos qué era lo más importante en predecir la muerte de estos pacientes, este cambio en la presión sistólica era uno de los más importantes en predecir qué pacientes van a tener un buen resultado del uso de Reboa y qué pacientes no. Este es en nuestro centro de trauma, donde yo hice un análisis del uso de Reboa desde septiembre de 2019 hasta mayo de 2020 y hemos puesto 63 y la mortalidad es 22 de ellos. Lo que es interesante es que la mortalidad, mientras más tú pones Reboa, la mortalidad disminuye. Yo creo que es bien importante, y eso es algo que Megan Brenner ha dicho y ha enfatizado, tienes que utilizarlo para entender qué paciente va a ser de beneficio el uso de Reboa. Entonces, ya hablamos de resucitación, ya hablamos de controlar el sangrado con el uso de Reboa. Vamos a hablar del impacto del uso de Cristalloide en estos pacientes. Este fue un estudio que hicimos en el 2013, donde vimos todos los pacientes que en muchas instituciones de trauma, vimos un total de 1,400 pacientes y incluimos 200 pacientes que recibieron más de 10 unidades de sangre en sala de cirugía. ¿Y cuál fue el impacto del uso de Cristalloide en 24 horas?
Lo que pudimos ver es que en todos estos pacientes que recibieron más de 10 unidades de sangre en sala de cirugía, todos ellos, lo que hicimos fue que agrupamos, pusimos los grupos en base a cuánto cristaloide ellos recibieron. Si recibieron menos de 5 litros, menos de 5 a 10 o más de 10 litros. Todos ellos recibieron la misma cantidad de sangre. Pero lo interesante es que mientras más cristaloide se le daba al paciente, menos plasma, como pueden ver en las columnas de color amarilla, estos pacientes recibieron menos plasma. Así que estaban más predispuestos a no tener una resucitación de 1 a 1. Y lo que concluimos es que estos pacientes que recibieron más de 5 a 10 litros de cristaloides tuvieron mucho más complicaciones a pesar de que se dio resucitación 1 a 1. Lo otro que quiero hablar es la resucitación de volumen a bajo nivel. Este fue un estudio que hicimos con nuestros amigos en Herman, en Houston, con nosotros, donde pudimos ver el impacto del uso de solución hipertónica después que el paciente recibió resucitación masiva. Tuvimos un total de 76 pacientes con solución hipertónica y 112 pacientes con solución de lactato, que fueron resucitados en sala intensiva por 48 horas en esta forma, después de una resucitación masiva de 1 a 1, ¿ok? Lo que pudimos ver es que los pacientes que recibieron solución de hipertónica tuvieron mejor menos tiempo en sala de intensivo, menos incidencia de sepsis, menos incidencia de inflamación en los pulmones y menos incidencia en muerte y fallo multisistémico. Una cosa que fue bien interesante es que obviamente los pacientes que estaban en el grupo de solución hipertónica recibieron mucho menos líquido que los que recibieron solución lactato en las primeras 48 horas y tuvieron mucho mejor aumento en el nivel de orina en las primeras 48 horas. Así que la restricción sabia de líquidos en salas intensivas es definitivamente importantísimo. Este fue un paciente que llegó a nosotros y este es como todos los pacientes que llegan a nosotros, tratamos de seguir el mismo formato, donde este paciente, como pueden ver en rojo, fue la resucitación masiva de sangre. En las primeras 48 horas tratamos de disminuir la cantidad de líquido utilizando volumen efectivo bajo, con solución hipertónica y solución de albúmina. Y después de las 48 horas, como pueden ver, en azul estaba en área positiva de aumento de líquido entrando y poco líquido saliendo. Y entonces, después de las 48 horas, el paciente empieza a estar en un estado negativo en acumulación de líquido. Y están totalmente en nutrición enteral, sin ningún tipo de líquido intravenoso. Es bien importante, y yo enseño esto lo más que puedo a todos los fellows que vienen en nuestras rotaciones, que hay que entender qué significa el edema intersticial cuando se da mucho volumen al paciente. Y esta es la calculación donde se tiene que medir cuánto líquido entra, cuánto líquido sale, dividido por el peso del paciente en kilogramos multiplicado por 100. En 48 horas, si este producto es más de 10%, el paciente tiene, obviamente se le ha dado mucho líquido. Y esto puede ser detrimental para el paciente, ya como se ha demostrado en los estudios previos. Así que un caso para vida es bien importante que la vida, el tiempo es vida y cuando la vida es importante hay que dar sangre. Este es nuestro satélite que pusimos hace un año atrás y esto ha cambiado definitivamente cuánta sangre se le ha dado a nuestro paciente efectivamente en sala de emergencia. Y yo quiero demostrarle a ustedes este video donde yo creo que el uso de Reboa es interesante, pero yo creo que en los próximos 5 años vamos a empezar a ver más y más lo que se conoce como el SAAP, que es un catéter que se pone, es como el Reboa, pero suple con oxígeno
y sangre, el cerebro y el corazón. Esto es a nivel animal, donde se puso el catéter arriba del diafragma y está dándole resucitación al corazón y al cerebro. Completamente fallo cardíaco, arresto cardíaco. Después de 5 minutos de arresto cardíaco se empieza la transfusión de sangre y oxígeno. Y como van a ver bien pronto qué es lo que va a pasar con el corazón. Esto está ahorita, como pueden ver, esto todavía está a nivel estudio animal. Yo creo que bien pronto vamos a empezar a ver estos estudios a nivel de seres humanos en el área civil, bien pronto. Esto es mis amigos en Osaka, que estamos tratando de hacer un estudio, un estudio conjunto con ellos, donde ellos lo que empezaron a hacer es a tratar a los pacientes de trauma en la sala de emergencia, con lo que se conoce como un sistema híbrido en sala de emergencia. Este fue un paciente que llegó a ellos con trauma pélvico, hipotensivo. Esta es la sala de emergencia del hospital. Como pueden ver, ellos tienen todo el personal, están chequeando al paciente, ponen el acceso. Y en la misma sala de emergencia, el paciente tiene su estudio topográfico, el CT. En 5 minutos se le hace el CT. Hacen el CT de la cabeza, el CT del pecho, abdomen y pelvis. Nada en la cabeza, fracturas en el pecho, fractura pélvica con hemorragia pélvica. Ya ellos ven que este paciente está sangrando. En 5 minutos que él ha llegado, se le pone la canulación arterial. Obviamente se empieza a pensar a entubar al paciente. El paciente estaba recibiendo ya resucitación. Y empiezan a trabajar entonces para poner el REBOA. Esto es en sala de emergencia. El paciente no ha salido de sala de emergencia. El REBOA se pone en sala de emergencia. Está en posición 1, zona 1, sobre el diafragma. Una vez el REBOA está en posición, hacen el empaquetamiento pélvico en la sala de emergencia. Y después que hacen el empaquetamiento pélvico para parar el sangrado, como sabemos todos, esto para el sangrado en más de 80% de las veces, solo 12% necesitan intervención para embolización arterial. Ponen el pelvic binder, se le pone. Y entonces aquí, como pueden ver, ya tienen la presión sanguínea mucho alta, hacen la embolización y como pueden ver, todo en el mismo lugar. Pues aquí, ahorita, aquí acabo la primera presentación. Lo que quiero hacer ahora es entonces presentarles lo que yo presenté en la Asociación Americana de Cirugía de Trauma. Este fue un estudio que hicimos de más de 800 transfusiones masivas, donde pudimos ver que en pacientes con hemorragia severa, la mortalidad dentro del hospital no ha cambiado en los últimos 12 años. O como ya hemos discutido, pacientes que tienen sangrado severo en la era antes del control, de reanimación de control de daño, los pacientes estaban sangrándose, estaban totalmente edematosos y muchos de ellos morían sin nosotros poder terminar la cirugía. Después de la era implementación de reanimación de control de daño, estos pacientes tenían mejor sobrevida. Una vez empezaron
estos estudios, muchos estudios salieron. Nosotros fuimos uno de los primeros centros donde hablamos sobre reanimación de daño. Hicimos los estudios en sala de cirugía, hicimos los estudios en sala de emergencia y en control de daño en combinación. Muchos estudios salieron también que fueron bien importantes, como hablamos, como el PROMPT y el PROPER, que fueron bien importantes en desarrollar la reanimación balanceada. Nosotros hicimos muchos otros estudios donde hablamos sobre la importancia de dar más plasma que sangre. Hablamos también sobre la resucitación en pacientes, las guías en estos pacientes, qué es lo que se va a hacer en pacientes con necesidad de reanimación hemostática. Y como pueden ver, muchos estudios se han hablado sobre torniquetes, sobre el uso de ácido tranexémico, sobre el uso de tromboelastografía, cuán rápido se tiene que dar la sangre, el empaquetamiento pélvico, el uso de reboa. Y como pueden ver, muchas cosas que hemos desarrollado o hemos adquirido de los militares. Por eso, yo quise hacer este estudio donde en estos pacientes que tienen hemorragia masiva, nuestra hipótesis es que obviamente en estos últimos 12 años la mortalidad va a ser mejor. Así que lo que hicimos fue un estudio retrospectivo, donde vimos a todos los pacientes que recibieron reanimación de transfusión masiva en los últimos 12 años en el mismo centro de trauma. Y entre las intervenciones que incluimos la reanimación de 1 a 1 a 1, incluimos el uso de plasma líquido nunca congelado, incluimos el uso de ácido tranexémico, incluimos el uso de torniquetes, el uso de reboa y el uso de tromboelastograma en el 2017, el uso de la estación de sangre en el 2018 y el uso de sangre completa en el 2019. Así que fuimos al registro de nuestro hospital, identificamos un total de 30,000 pacientes. De estos 30,000 pacientes, año por año identificamos cuáles pacientes recibieron transfusión masiva. Y tuvimos un total de 824 pacientes en 12 años que recibieron transfusión masiva. Así que como pueden ver aquí, en la parte demográfica, podemos ver que los pacientes tuvieron un aumento, pero no tan grande, ¿no? En la edad, pero como pueden ver, fue significativo, pero todavía eran literalmente jóvenes. Tuvimos de 75% herida penetrante, disminuyó a 57% herida penetrante, totalmente todavía alto, pero hubo un cambio. Y la presión sistólica de 98 subió a 104, pero bajó de nuevo a 95. Así que fue significativo, pero fue bien meramente significativo, que era diferente, pero todos estos pacientes recibieron transfusión masiva. Como pueden ver en el estudio, la mayoría de nuestros pacientes, ellos recibieron una resucitación balanceada de 1 a 1 o de 1 a 2. Como pueden ver aquí, la mortalidad en las intervenciones que tuvimos desde 38.3% subió hasta 56.6%. No hubo ninguna diferencia en la mortalidad con todas estas diferentes intervenciones. La mortalidad promedio fue 47.3%. Lo que es interesante es que el uso de torniquete y sangre completa fueron los que dieron las mortalidades más bajas en todas estas intervenciones. Cuando vimos dónde es que estos pacientes mueren, la mayoría de ellos murieron en sala de intensivo. Pero lo que fue interesante es que la mayoría de en los últimos 4 años a 5 años, empezamos a ver más pacientes que estaban llegando muertos a sala de emergencia. Cuando vimos cada intervención en cuestión de un metaanálisis para saber en lo que se conoce como riesgo relativo de muerte,
pudimos ver que todos ellos cruzaron lo que se conoce la barrera del nivel 1. Si tú cruzas la barrera del número 1, quiere decir que no hay ningún cambio significativo. Todas estas intervenciones cruzaron el número 1. Pero lo que fue interesante fue que a través de cada año el intervalo de confidencia fue disminuyendo. Así que podemos ver que a lo mejor puede ser que en el futuro sea más preciso la resucitación, pero hay algo que tenemos que hacer mejor. No ha cambiado en 12 años. Todavía no ha cruzado 1. Las complicaciones, no hubo diferencia en los 12 años de estudios. Y obviamente hay limitaciones en este estudio. Como sabemos, fue un estudio retrospectivo, tan solo un centro de trauma, y las activaciones de resucitación masiva puede estar a la merced de lo que se conoce como un bias de selección, ¿ok? Discriminación. Entonces, el centro de trauma que estamos ahorita empezó en septiembre del 2015. Nos mudamos a un centro nuevo de trauma, pero cuando vimos la mortalidad donde estábamos antes y a este centro de trauma, no hubo diferencia en mortalidad. Así que en conclusión, demostramos que esta reanimación de control de daño como tal no ha cambiado la mortalidad en los últimos 12 años, con todas las intervenciones que tuvimos que mirar. La implementación de estrategias en el hospital no es suficiente para cambiar este péndulo de mortalidad. Hay que hacer maniobras más efectivas en el primer contacto con el paciente. Y no sé si cuántos de ustedes les gusta la historia griega, donde Sisifea fue a la merced de los dioses y le dijeron que tú tienes que empujar esta roca por el resto de tu vida y nunca vas a llegar a la cima, nunca, ¿ok? Y eso es lo que yo creo que estamos haciendo. En 12 años no hemos cambiado la mortalidad y seguimos haciendo lo mismo. En un estudio bien bonito por el amigo Brian Eastrich, él demostró que la mortalidad en estos pacientes es mucho antes de lo que se conoce como la hora de oro, the golden hour. En un estudio bien similar, pero en la forma en que ellos hicieron este estudio multiinstitucional, ellos vieron a pacientes que tuvieron cirugía de daño. Y en estos pacientes ellos demostraron que la mortalidad no ha cambiado en 20 años, en 2 décadas. La mortalidad en su estudio fue 46%, la mortalidad en mi estudio fue 47%. Así que yo creo que hay que empezar a ver qué es lo que estamos haciendo para poder entender cómo mejorar. Como pueden ver, en Estados Unidos, en un estudio que hizo el Dr. Holcomb, él demostró que el promedio para controlar el sangrado en Estados Unidos es 128 minutos, 2.1 horas. ¿Cómo es que se distribuye esto? Si ponemos a pensar, el accidente pasa, 37 minutos toma tiempo para que el paciente llegue a sala de emergencia. En sala de emergencia, 24 minutos en sala de emergencia y toma 67 minutos para estar en sala de cirugía y parar el sangrado. Cuando sumas todo esto, son 2 horas donde el paciente no hemos parado el sangrado. Y yo creo que por eso tenemos que empezar a ver qué maniobras efectivas hay que empezar a hacer antes de que el paciente llegue a sala de emergencia. Como sabemos, hemos utilizado muy bien el uso de torniquetes a nivel prehospitalario y ahora hay un nuevo empuje en el uso del REBOA en pacientes que están en lo que se conoce como el punto de donde no hay regreso, donde tú sabes muy bien que este paciente o va a morir en tus manos o no va a llegar con vida a sala de emergencia. Y hay que empezar a hacer una nueva asociación donde los cirujanos con los emergenciólogos, con los que proveen el primer contacto con los pacientes, los médicos, los paramédicos,
y empezar a trabajar todos juntos para ver cómo podemos hacer maniobras que sean más importantes para la sobrevida de estos pacientes. El uso de sangre también. Obviamente en Estados Unidos hay un gran empuje, pero hay tantos obstáculos donde esas barreras tienen que ser derrumbadas para que nuestros paramédicos empiecen a dar sangre en el primer contacto con los pacientes. Como ya yo les presenté, la sala de emergencia híbrida con nuestros amigos en Osaka, eso es un estudio que estamos haciendo ahora con ellos, donde tenemos 500 pacientes en nuestra sala de emergencia y vamos a compararlo con 500 pacientes en su sala de emergencia. Y vamos a ver cuál es la sobrevida. Y yo estoy súper seguro que ellos tienen la respuesta y nosotros estamos haciéndolo mal. Como pueden ver, muchos estudios hemos hecho sobre qué intervenciones son importantes para estos pacientes. Desde el uso en sala de prehospitalario, el uso de sala de emergencia híbrida, el uso de plasma a nivel prehospitalario, qué pacientes tienen que ser intubados, por qué hay que intubar al paciente, por qué no se da sangre al paciente primero. Y yo creo que en los próximos 5 o 10 años lo que vamos a empezar a hablar más y más es la reanimación de control de daño a nivel prehospitalario. No es lo que se hace en sala de emergencia, es lo que se hace cuando se toca al paciente por primera vez. Muchas gracias. Fabuloso. Bueno, yo creo que van a haber muchísimas interrogantes de los compañeros que te escuchamos. Tal vez muchísimos comentarios, pero sobre todo felicitaciones y aplausos, Juan Carlos, por tantísima información. Todavía estoy tratando de absorber en mi cabeza y todavía pasan tus diapositivas y qué bueno que nos diste permiso de grabarlo porque esto hay que analizarlo despacio. Creo que nos va a llevar de 15 a 20 minutos estar con cada diapositiva, por decir algo, para tratar de absorber tanta información en tan poco tiempo. De verdad que sí fue una charla extraordinaria. Te agradecemos muchísimo tanta información tan valiosa y creo que es importantísimo sentarnos a analizar a cada uno dónde estamos, como decías. Es bien importante porque es distinto lo que mostraste en Osaka, ¿no? Los compañeros lo que están haciendo allá, lo que vos estás haciendo en tu centro, lo que hace Manuel Lorenzo, lo que hace Richard, y cada quien en nuestro país, en nuestro entorno, hay diferencias también. Es distinto el San Juan de Dios en la ciudad que en lo que se está haciendo en la provincia. Entonces, creo que el análisis de toda esta información hay que tratar de absorberla, llevarla a la práctica de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos a mano en cada centro y de lo que pretendemos, de lo que podemos llegar a cambiar con nuestros recursos sin soñar tanto, porque creo que el Riboa tal vez es lo que más cerca lo tenemos, la transfusión de sangre, hablo del San Juan de Dios, la transfusión de sangre completa, fresca, posiblemente tengamos que derribar esos muros que dices, que va a ser muy, muy complicado con la cuestión de las leyes y con los cambios de paradigmas, porque si hay algo muy difícil es aprender para poder aprender. Y esto es una tarea bien difícil. Tenemos que desaprender lo que aprendimos una vez. Y eso sí que de verdad cuesta mucho. Aprender lo nuevo es muy fácil. En educación, cuando uno tiene charlas sobre educación, esa es la barrera más difícil. El quitar el aprendizaje y para hacer un cambio, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo primero nosotros y hacer que los demás lo hagan. Y son tareas de convencimiento, tareas políticas, y no todo está en el quirófano. Creo que tenemos muchísima, de verdad, tareas por hacer. Y creo que tenemos que voltear a ver
a lo sencillo. Y ahorita traigo a la mente la charla de Luis Richard de ayer y una charla que le escuché sobre el uso de torniquetes. No tenemos que olvidar que las técnicas que tenemos a la mano, tan sencillas, o por lo menos no tan complicadas, como la colocación de un torniquete, está a la mano de todos. Y una plática tan completa y tan de alto nivel en cuanto a recursos, que se mencione el torniquete como una de las herramientas más importantes, nos deja una lección, porque veo que lo estás poniendo a la altura del mismo Riboa, y es que es precisamente porque no cumple los objetivos que son el detener la hemorragia, porque hacia ahí vamos en el trauma grave, en el paciente que sangra, a detener la hemorragia. Entonces no podemos soñar en masificar el Riboa si no hemos logrado entender la importancia del torniquete. Así que tenemos que analizar muchas cuestiones. A mí me deja bastante entusiasmado toda esta información y de verdad que tenemos que analizarla bien despacio. Antes de los comentarios de los compañeros, tengo algunas preguntas para poder hacer el cambio a la sangre completa fresca, que es lo que hemos insistido. A ver, nosotros tenemos un protocolo joven de transfusión masiva. Después de tus charlas, las charlas de John Holcomb, de otros compañeros y el contacto con la Sociedad Panamericana de Trauma, al fin logramos implementar nuestro protocolo de transfusión masiva, junto con los compañeros de anestesia, que varios están acá, y con el banco de sangre. Logramos entender todos como equipo la importancia que tiene la transfusión masiva. Y pues logramos un cambio y podríamos hablar de que ya no es lo mismo. Tuvimos esa ventaja de que ahora recibimos las células empacadas muy pronto, tan pronto como 10 minutos, que antes eran 45 minutos, antes era 1 hora. Entonces logramos ese cambio, activarlo, y curiosamente nos llevó la ventaja los compañeros de ginecología. Cuando nos pusimos a investigar, ellos ya tenían un protocolo de transfusión masiva. Y bueno, pensamos que íbamos a ser nosotros los pioneros, y no, fueron en nuestro centro los ginecólogos. No sé qué tan registrado esté o qué tan bien funcione, pero ese protocolo ya existe. Entonces vamos detrás ahora del cambio, porque seguimos teniendo el problema de recibir tarde el plasma fresco congelado. Y obviamente cuando nos ponemos del lado del banco de sangre, lástima que no tuvimos la presencia de la jefe del banco de sangre. Me hubiera encantado muchísimo entrar a las discusiones técnicas, porque como ella muy bien dice, el banco de sangre no es una tienda en la que tú puedes comprar. Quiero 5 ahorita deme 10. Y nosotros los cirujanos vamos, o los anestesiólogos, vamos con esa exigencia a que me despachen la sangre. Y tenemos que hacer esos cambios de logística, y hacia ahí va dirigida mi pregunta: ¿cómo hicieron ustedes esos cambios? Porque nos ilustra la licenciada del Banco de Sangre. Mire, nuestro protocolo hoy de donación y de almacenamiento de sangre es: llega el donante de sangre, inmediatamente nosotros fraccionamos la sangre y nos la llevamos a plasma y lo congelamos. Nos lo llevamos a plaquetas y lo congelamos y preparamos las células empacadas. Lo que más pronto le podemos dar son las células empacadas con prueba cruzada, sin la compatibilidad que nos tarda 45 minutos. Pero el plasma fresco no se lo puedo dar antes de los 45 minutos o 50, porque está congelado. Entonces, yo he escuchado algunas ponencias tuyas aquí en el país cuando tuvimos el gusto de tenerte hace 2 años, que nos diste una charla y te hice esa pregunta, y todavía estamos tratando de entrar a ese cambio de que no sea el plasma fresco congelado, sino que no lo congele, pero queremos convencer al banco de sangre de la bondad que tiene algunas pequeñas diferencias en cuanto a la logística del almacenamiento. Creo que el problema es la logística del almacenamiento. Y si logramos que no se congele el plasma, lo vamos a recibir más pronto que esos 50 minutos.
Y si logramos tener el acceso a la sangre completa fresca, creo que nos va a dar muchas ventajas y hoy estoy entendiendo la logística del citrato, porque acabo de tener una charla con la jefe del banco de sangre y me decía, mire, la sangre completa yo se la puedo almacenar 24 horas. Después de las 24 horas, si usted no la utilizó, esa sangre ya no sirve. Y ya por no fraccionarla, estamos perdiendo la posibilidad de la coagulación. Esa es la idea que tiene el Banco de Sangre y que nosotros queremos entrar a discutir y queremos entrar al convencimiento de que la sangre completa, como decías, es mejor que precisamente el 1-1-1, porque al contrario de lo que se piensa, el no fraccionamiento está consiguiendo el que todos los factores de coagulación y las plaquetas que quieres junto con los empacados esté ahí. Ahora, la pregunta sería técnica y concreta. ¿Qué citrato es el que están utilizando y qué tan fácil será adquirirlo y el procedimiento que esto tiene en cuanto a almacenamiento? Si pudieras profundizar un poquito más en el tecnicismo de este citrato, que entiendo que te dura la sangre completa fresca 14 días. Sí, te voy el citrato que estamos utilizando es el que se conoce como el CPDA1. Y entonces este le da un almacenamiento de hasta 35 días en sangre completa. Obviamente, yo creo que lo más importante es establecer un sistema de educación con el grupo de banco de sangre en tu hospital. Primero que nada, para entender, la primera pregunta que tienes que hacerle a ellos es, ¿ellos hacen el fraccionamiento en su hospital o ellos compran la sangre fraccionizada a un centro de sangre? Esa es la primera pregunta que tienen que empezar a hacer. Si tu hospital recibe la donación y ellos hacen su propia fraccionización, yo creo que estás tú en una ventaja. Porque obviamente, como tú dijiste bien claramente, la plasma congelado son 45 minutos. El plasma no congelado, nunca congelado, tiene una sobrevida de casi 28 días. Pero lo interesante es que, ¿por qué entonces no estableces un sistema de sangre completa? Y entonces así evitas todo este problema que tienes. Lo que tienes que entender es, o hablar con ellos, es cuántos pacientes necesitan en el hospital una transfusión masiva, al mes y al año. En nuestra institución son de 120 a 130 pacientes que reciben transfusión masiva al año. Así que son bien activos, estamos bastante activos con la activación de resucitación masiva de sangre y por eso es que se nos hace fácil almacenar sangre completa en nuestro hospital. Pero yo creo que hay que hacer un poco de educación con el sistema de banco para darles a entender que sí, la sangre que no tiene citrato tiene un promedio de vida de 24 a 48 horas. Pero la que se le pone citrato, si se pone en un sistema de refrigeración de 1 a 6 grados centígrados, estos pacientes, esta sangre completa tiene una sobrevida de casi 35 días. Y lo que puedes ofrecerles es que si en 15 días no hemos utilizado esa sangre completa, entonces fraccionalízala y tienes más tiempo. Así que yo creo que tú estás en un sistema que tiene una oportunidad tremenda de utilizar más sangre completa, más beneficio para tu paciente y en cuestión de logística más fácil para el banco de sangre. Perfecto. Algunas preguntas técnicas, sí. Obviamente, en cuanto a la sangre, digamos, si tenemos un paciente A positivo, a este paciente, ahorita que tenemos la sangre fraccionada, yo le debo de pasar empacados, obviamente A positivo, y le puedo pasar cualquier tipo de plasma. En el caso de que
llegáramos a tener ya la implementación de la sangre completa fresca, ¿hay algún cambio en el manejo de esta compatibilidad de los tipos? ¿Le puedo pasar al A positivo solamente A positivo? ¿Tiene que ser A positivo? ¿O puedo tener alguna alternativa? Porque es sangre completa fresca y esa palabra le da miedo a la gente, el utilizarlo, me va a dar reacción, me va a complicar. Sí, es una pregunta bien importante. Nosotros utilizamos O positivo en todos los pacientes hasta que no tenemos el tipo de sangre del paciente, ¿ok? Así que O positivo. Si el paciente es de edad que puede quedar en una femenina, que puede quedar embarazada, a este paciente no se le da O positivo, se le da O negativo. ¿Ok? Y entonces, esta es la única diferencia que se hace. Así que O positivo para todos, O negativo si tiene esa edad que puede quedar embarazada. Y ese es el único cambio. Lo más interesante que te va a ayudar a la discusión con el centro de sangre de tu hospital es que cuando tú le das resucitación balanceada de 1 a 1, ponte a pensar, le das 25 unidades de sangre y si haces resucitación balanceada le das 25 unidades de plasma y le das 10 o 20 plaquetas. Cuando tú te pones a contar todas esas unidades, ¿cuántos pacientes fueron los donantes? ¿Cuántos donantes ya tú tienes? Tienes más de 20 donantes. ¿Ok? Que van a un mismo paciente, que van a alterar el sistema inmunológico en ese paciente mucho más agresivamente que cuando tienes nada más que 5 unidades de sangre completa, dando más o menos la misma cantidad. Así que, y eso serían 5 donantes, en comparación con 25 donantes. Así que hay varios factores. Yo creo que el impacto inmunológico es algo que vamos a presentar obviamente en la Asociación de Cirugía del Sur, pero eso es la primera papel que habla sobre este impacto inmunológico. Yo creo que hay que hacer mucho más estudios para ver cuál es el impacto a nivel pulmonar, a nivel de riñón, a nivel de hígado. Perfecto. Esa sangre completa, digamos, el proceso es solamente colocarle citrato para evitar precisamente lo que decías, el daño inflamatorio a distancia pulmonar y renal, o hacen algún procedimiento de leucorreducción cuando están almacenando eso, o solamente citrato y ya lo almacenas. No, citrato y lo que se conoce como un... Mari, ayúdame con el low titer. ¿Cómo se dice eso en español? Tu micrófono, Manny, tu micrófono. Titers puede ser niveles, no sé. Sí. Nivel inmunológico, no sé, es no sé cómo se dice, se conoce como low titers, y tú quieres este número que sea de menos de 240 a menos de 200. Si tiene un alto nivel de titer, la mediación inmunológica y la reacción puede ser mucho más alta. Títulos. Low titers, títulos bajos. Son títulos inmunológicos, correcto. Ya, ok. Ahora, entiendo también que hay algunos estudios que hablan que el paciente con choque hemorrágico y críticamente traumatizado necesariamente tal vez no va a responder tanto en ese momento porque inmunológicamente está deprimido. Entonces podríamos dejar atrás un poco, olvidarnos de los efectos inflamatorios, porque no es un paciente electivo, ¿no? O sea, la sangre completa no es para un paciente que tiene 8 o 9 de hemoglobina y lo vamos a traer. No hay que confundir este término. Estamos hablando de paciente gravemente traumatizado. Y no sé si estoy mal, pero creo que en esos pacientes la respuesta inmunológica en ese momento está detenida por todo el proceso de la reconstrucción en el trauma. Así que las consecuencias de una transfusión no son las mismas que en un paciente electivo. No sé si estoy en lo cierto. Sí, va a haber un insulto inmunológico y yo creo que lo importante es que en estos pacientes, mientras más sangre se le da a este insulto inmunológico con el tiempo,
va a ser mayor. Y por eso es que se ve más, un aumento más en las infecciones en cuanto los pacientes que reciben más sangre tienen más complicaciones, más infecciones, más inflamación de los pulmones. Y es por ese mismo aumento en la inflamación. Hay unas moléculas que se conoce como el DAMP, DAMPs, que son moléculas que han sido reconocidas en plasma, donde si tienen un alto nivel, estas moléculas van a afectar el sistema inmune inmediatamente los pulmones. Y se ha demostrado que esa es la causa número 1 de lo que se conoce como el TRALI, la inflamación debido a infusión de sangre o plasma en los pulmones. Y es bien importante saber que hay que tener en cuenta que mientras más se le dé al paciente, más inmunológicamente estamos afectando a este paciente. No a principio, pero en un promedio de vida de 30 días, no sabemos cuál es el impacto en 10 años. Tú sabes que hay muchas preguntas que ahora mismo estamos tratando de entender cómo estamos afectando inmunológicamente a estos pacientes en los próximos 10 a 20 años. Y esos estudios van a empezar a salir bien pronto. De acuerdo. Bueno, yo tengo como unas 35, 45 preguntas más, pero quiero darle la palabra al resto de compañeros, Seguro. aprovechando la presencia de Juan Carlos. Manny, si quisieras intervenir, por favor. Sí, tengo unas preguntas para Juan. Muy interesante, excelente presentación. Y lo que le quiero referir a la audiencia es que esta conferencia de Juan está a la vanguardia. O sea, yo diría que esto es lo último que tenemos de información acerca de la reanimación hemostática. Mis preguntas vienen más a la situación práctica, porque nosotros no tenemos sangre completa todavía. Estamos trabajando con el banco de sangre, ¿no? Y tengo varias preguntas acerca de eso. Una sería, ¿cuánto tiempo les tomó organizar el proceso completo? Sí, mira, gracias a Dios que la sangre completa a nivel... Sí, nosotros, gracias a Dios que tuvimos, primero que nada, hablamos con nuestro director de sangre. Él estaba un poquito no tan positivo y lo que hice fue que hablé con el director médico de nosotros de trauma en el hospital y le dije, mira, tenemos que hacer esto. Y entonces él también no estaba tan convencido. Entonces lo que les dije fue, la propuesta que yo le puse fue, si no estamos bien convencidos, ¿por qué no hacemos un estudio? Y vamos a hacer un estudio prospectivo, randomizado, y vamos a ver cuáles son los resultados. Y además de todo eso, yo llamé a John Holcomb y le dije si nos puede dar una educación, y nos dio un webinar de 1 hora y 1 hora de preguntas. Y entonces así fue que podemos entonces a poner a todo el mundo en la misma discusión y entonces estuvimos de acuerdo que si vamos a hacerlo en forma de un estudio. Y ya llevamos ya 1 año y medio en este estudio. Y yo creo que la mayoría del cambio que te puedo decir que ha sido beneficioso para nosotros es la logística del papeleo, el registro, la documentación. Es mucho más rápido, mucho más fácil. En vez de estar contando cuánto plasma, cuánto sangre, tan solo sabemos que cuántas unidades se le ha dado al paciente y es mucho más rápido y mucho más fácil. No, y más sí, cuando estamos utilizando los récords electrónicos. Exacto. Ahí, por lo menos el que nosotros usamos es Epic, y ahí para encontrar cuánta sangre se ha transfundido a un paciente es imposible. Sí. Especialmente si va a muchos sitios en el hospital, ¿no? Exacto, sí. Mi otra pregunta es, cuando solamente tienen esto disponible en todas las áreas del hospital, por eso digo la unidad de intensivo, la sala de operaciones o solamente al trauma room. Sí, la sangre completa se le está dando, es un día sí, un día no, y entonces están solo a pacientes de trauma. Si el paciente está en sala de intensivo y necesita ir a cirugía y necesita esta resucitación masiva, se pone en el protocolo. Ok, muy bien. Sí. Y
mencionaste también de que con la sangre completa no había que darla tan rápida. Como la, Exacto. pero aún utilizan el nivel 1 o el Belmont para darla o no? Utilizamos el Belmont. Lo que aprendimos es no transfundir 500 cc en un minuto. Ah, ok. Entonces ahí fue que nos dimos cuenta que en pacientes sobre todo que teníamos el corazón abierto, podíamos ver cómo ese corazón se distendía y paraba de contraer. Estaba tan distendido que no podía contraer. Ujú. Entonces lo que hicimos fue una pausa donde cuando el sangrado para, Ujú. le decimos al transfusionista, slow down, baja la cantidad de sangre que Para está que dando. disminuyeron la velocidad. La velocidad. Entonces, en vez de dar 500 cc en un minuto, estamos literalmente en cuestión de 100 a, 500, a 250 cc por minuto. Ok, muy bien. Y entonces mi otra pregunta era, en los pacientes que pusieron Reboa con esa presión sistólica menor de 90, ¿era todo tipo de trauma o era penetrante, romo? Eran obtuso, trauma Eran obtuso. todo trauma obtuso. Sí. Y por último, para dar la oportunidad a los demás, el catéter se queda el oxígeno en el estudio de... Exacto. Sí. ¿Qué significan las siglas? SAAP. Es, supra-aortic arch perfusion. Supraortic arch perfusion. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. Sí, seguro. Fabuloso. Richard. Napo, bueno, fantástica la conferencia, me encantó. De verdad, Juan Carlos, maravillosa. Es una conferencia que nos hace reflexionar desde muchísimos puntos de vista. Hizo que Manny se pusiera hasta los lentes, fíjate. No. Ciego ya. Es la edad. Bueno, yo digo desde el lado de Latinoamérica bueno, hay muchas cosas que analizar, como te digo. Menos mal que la grabaron, pero la quiero volver a ver quizás con un paquete de cotufas, un paquete de palomitas de conferencia. Pero sí hay varias cosas que están, que pienso yo que es lo que más me da reflexión. Número uno, tenemos muy mal registro en Latinoamérica, que pienso que es una gran bondad y ventaja que tiene Juan Carlos allá. El registro de nosotros en los hospitales es pésimo. Entonces tenemos un subregistro que no nos hace analizar los datos, que no nos hace analizar cuánta sangre le ponemos a los pacientes, cuántos se mueren. Sí tenemos algo, pero no tan detallado. Yo creo que es algo que tenemos que copiarles porque eso nos ayuda a saber cómo estamos haciendo las cosas, si bien, si mal, o qué es lo que estamos haciendo. Bueno, fíjate, Juan Carlos, que el cirujano de trauma, digo yo, une mucha gente, ¿no? Ayer hablamos en control de daños que el éxito de esa cirugía era unir al anestesiólogo, unir al intensivista, a la enfermera. Y hoy Juan Carlos y Napo lograron unir también al banco de sangre. Fíjate que yo no lo había pensado así. Y también tiene que ser una piedra angular para nosotros, estar de la mano con los hemoterapistas para poder darle vida a nuestros pacientes que sangran comúnmente. Entonces, creo que es una conferencia que ha sido fantástica y que se complementa muchísimo quizás con lo que vimos ayer, con lo que vimos antes de ayer y lo que veremos entonces en las clases futuras. Pues. De verdad que me ha encantado tu conferencia. Muchas gracias. No, fantástica. Está para volver a ver y que sea de difusión masiva. Esto tiene que ser una conferencia obligatoria. Si quieren saber operar, tienen que saber hacer esto, no solamente pasar los puntos. Sí, hay que saber definitivamente. Y yo lo que educo a los fellows que están conmigo en sala de cirugía es que lo que pasa al lado del anestesiólogo, tú tienes que estar al tanto. Yo los hago afinar el oído para escuchar el oxímetro. Y si cuando está disminuyendo la señal, yo les pregunto cuál es el pulso, cuál es la presión sanguínea. Y ellos tienen que darme un número. Así que es bien importante que entrenar a nuestros cirujanos, no tan solo en cirugía, pero en reanimación y en anestesia. Todas esas tres cosas son uno a uno. Tienen que estar lado a lado.
Sí, ahí te digo, Juan Carlos, que nada porque pones música en el quirófano va a estar complicado. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. En Venezuela, en el hospital, los primeros meses, los primeros 3 a 4 meses, fíjate que bonito lo que dice, porque eso se lo hacían al residente de anestesia, que se aprendiera a familiarizar con los ruidos de la saturación, de la frecuencia cardíaca, y por eso no podía yo también ponía música, no podía poner música en el quirófano. Entonces me decía el adjunto de anestesia, no, mira Luis, ahorita no, porque estamos en los primeros meses y los muchachos que están nuevos están aprendiendo los sonidos. Y yo lo veía decir, más o menos lo veía como un capricho. Yo decía, oye, pero yo sí, si ya está demostrado que uno opera mejor con la música, ¿vale? Pero ahorita que lo haces, me parece que es un ejercicio que podemos extrapolar, completamente extrapolable a un residente de urgencias de cirugía que está aprendiendo, oye, completamente. Uno usa todos los sentidos. Entonces me parece fantástico. Le bajaremos a la música, pero bueno. Yo dejo que pongan el ahí sí no estoy de merengue y música. Una vez para el sangrado, les dejo que pongan el merenguito. Ahí sí no estoy de acuerdo con ustedes. No me meto a reparar una vena y arteria poplitea sin música. Ahí sí no me apunto. Fíjense que Juan Francisco Morales, mi compañero, hizo una pregunta y Juan Carlos creo que se la respondió por acá, pero creo que es importante profundizar un poquito esto. Dice Juan Francisco Morales que en ocasiones no contamos con sangre en nuestro banco. Y es una muy buena pregunta porque lamentablemente esto no es la excepción, sino que se hace cotidiano, en la falta de sangre. Entonces, ¿qué hacer? Una pregunta tal vez no tan científica, sino que de logística, ¿no? De logística local, porque nos estamos obligando a hacer algo que nosotros sabemos que no es lo mejor, sabemos que lo mejor deben de ser derivados hemáticos, y yo sí quisiera que reflexionáramos, porque Juan Carlos responde acá, si pueden ver el chat, solución hipertónica y solución de albúmina. Y bueno, que si hacen la pregunta así abierta y la respuesta pues es esta, yo estoy de acuerdo, pero sí tengamos cuidado en no aceptar las situaciones difíciles que tenemos, y creo que debemos de verdad ambicionar por el cambio. Y es que yo sí estoy convencido que si el paciente ha sangrado masivamente, si no le ponemos derivados de sangre, ya sea el 111 o el 112 o el que ponemos nosotros, que es el 115, aunque sea en lugar de los tradicionales cristaloides o la otra alternativa de la solución hipertónica y la albúmina, creo que ese paciente no tiene oportunidad. Cuando estamos hablando de ese exsanguinado que sangró 2 litros, no quiero que nos llevemos en la mente que tenemos alternativas. Creo que debemos de ambicionar la sangre. Si no tenemos sangre, bueno, algo le tenemos que hacer, claro, por supuesto, pero sí, de verdad que nuestra ambición debe ser trabajar en conjunto, anestesia, equipo de trauma, y banco de sangre para tener todo el tiempo sangre, porque si bien es cierto, es algo que podemos hacer para que no muera, no creo que sea una buena alternativa. Y a eso yo quisiera acotar tal vez que algo que de repente no nos sea tan complejo, y quisiera oír tu opinión, Juan Carlos, es de la utilización de los concentrados de protrombina en lo que llega al plasma, porque las células empacadas ya logramos tenerlas en 5 minutos. Tal vez una combinación de ácido tranexámico con células empacadas y concentrados de protrombina que ya están en el hospital, que yo sé que son caros, pero de repente es una alternativa en lo que conseguimos 2 o 3 unidades de plasma, pasarle un frasco de concentrados de protrombina. ¿Qué piensas de esa alternativa? Bueno, sí, tú tienes que adaptarte a los problemas que tienes, ¿no? Entonces, si no tienes la sangre completa, pues vas a componentes de sangre. Si no tienes la 1 a 1 a 1, pero tienes sangre, entonces puedes empezar a pensar el uso de PCC, combinación protrombina, que es mucho más cara, mucho más expensiva, dólar a dólar, es mucho más cara que una unidad de plasma. La unidad de plasma sale en Estados Unidos $50. La unidad de protrombina en Estados Unidos sale en un promedio de $700 a $1,500 una unidad.
Así que yo creo que es una forma bien interesante que tú puedes maniobrar el sistema de banco de tu hospital y decirles una vez más el beneficio de sangre completa. Perfecto. Sí, porque el Tenemos, ácido tranexámico es barato, ¿no? sí, Un ácido tranexámico te sale más barato que comprar café en la esquina. claro, sí, ese sí lo tenemos disponible. Lo Sí, que es que tenemos que afinar lo que hablamos en la charla anterior, de hacerlo con las indicaciones que está demostrado y no meternos al peligro de utilizarlo en momentos que no es adecuado. Pero sí, ya llegamos también a esos avances poco a poco. Si viéramos, volteáramos a ver el San Juan de Dios de cuando yo empecé mi residencia para acá hemos cambiado mucho el cuarto de choque, pareciera que no avanzáramos en el tiempo y cuando muestras los videos tuyos o los de Osaka, uno dice, bueno, estoy realmente mal, ¿no? Pero al voltear a ver al San Juan de Dios de hace 20 años, al de hace 10 años, al de hace 2 años, los exacto. cambios han ido y hay que tratar de empujar, como dijiste, a que sean más rápidos y que sean eh, permanentes en el tiempo, que no sean cambios por una persona, sino que sean cambios por la institución, sean políticas de la institución para que perdure el tiempo. El Sí. entusiasmo del Riboa no puede quedar en una persona, por ejemplo, lo va a instituir Luis Richard, o lo instituye, por ejemplo, Manuel, o alguno de nosotros, no, tiene que ser la institución para que cuando se vayan las personas que hicieron el cambio y que lo promovieron, eso se quede con el tiempo. Tenemos que ver que ese cambio sea permanente. Quiero darle la palabra al jefe del departamento de cirugía y que también está en el posgrado, que siempre nos acompaña, doctor John Poole. Gracias. Yo tuve el atrevimiento de hacerle una pregunta a Juan en lo privado y básicamente, sí, dos pláticas. Sí, la primera magistral y la segunda es, como dicen en inglés, food for thought, ¿verdad? Porque eso de no poder lograr llegar al intervalo de confianza que uno quisiera y romper la barrera debe ser sumamente frustrante. Lo que yo le decía era, en base a la primera plática y con las estadísticas que tenían antes de los 12 años, cuando empezó a intervenir él tan agresivamente en cambios y pensar fuera de la caja, era cuáles eran los dos o cuál era el cambio que él había visto que en los 12 años había tenido el mayor impacto en mortalidad. Y les comparto la respuesta, es sangre completa y los torniquetes. Entonces creo que por lo menos nosotros que estamos 12 años atrás, sí, debiéramos de ver y ponernos eso como una, el primer logro que pudiéramos lograr. Torniquetes yo creo que podemos, no debiera de ser tan difícil. La sangre completa es algo que si logramos convencer a nuestros bancos de sangre con suficiente evidencia, no debieran de ser tan renuentes, aparte de que todavía existe la percepción en que la sangre completa es algo sucio, ¿ya? Porque quién le ha hecho todos los procesos anteriores, cómo garantizamos la falta de riesgos sépticos, etcétera, etcétera. Y después, lo único que me queda a mí de duda es, viendo a los japoneses son una nación un poco más pequeña. El tiempo de llegada, en primer lugar, el costo de montar un lugar híbrido debe ser enormemente grande. Entonces, hay que garantizar que el paciente vaya a llegar a un centro híbrido en menor tiempo del que están llegando ahorita, o por lo menos en un tiempo equivalente al tiempo que se están tardando ahorita en llegar a un centro no híbrido, porque si no se está perdiendo. Me recuerdo que el paso más grande en el manejo del trauma civil, por lo menos, era la hora dorada. ¿Será que teniendo centros híbridos vamos a perder esa hora dorada?
vamos a tener que reentrenar a nuestro personal de emergencia para que empiecen a poner sangre, hacer los torniquetes para que lleguen a un centro híbrido. Entonces tenemos que reeducar no solo al centro hospitalario, pero a todo el manejo prehospitalario para lograr que verdaderamente sí lleguemos a romper ese intervalo de confianza. Juan, no sé cuál es tu opinión. No, seguro. Yo creo que va a ser un proceso de educación masiva, un proceso de adaptación, un proceso de unión de los diferentes grupos de doctores a nivel de cirujanos, a nivel de emergenciólogos, a nivel prehospitalario. Y tenemos que trabajar todos juntos y limitar y quitar las barreras que muchas veces, como vemos la historia de la intubación con la historia de las vías cirúrgicas aéreas, donde eso era un mito. Eso nadie podía hacer eso. Eso era tan solo que los doctores eran los únicos que podían tener cirugía quirúrgica en la vía aérea. Y el grupo militar ha hecho un gran avance donde todos todos estos los que trabajan a nivel prehospitalario, en el nivel de ambulancias, muchos de ellos, sobre todo los que yo educo con los Navy SEALs, los medics, ellos están poniendo la cirugía, el CRIC, cirugía de vía aérea, inmediatamente que hay duda de que el paciente necesite protección de la vía aérea. Ellos no están entubando, ellos están yendo por vía de cricotomía. Así que yo creo que va a ser un proceso donde vamos a tener que educar más y tener más confianza que esas personas que están a nivel prehospitalario pueden ser educadas. Y no tan solo pueden ser educadas, son el primer contacto con el paciente. Y ellos son los que pueden parar el sangrado. Así que, como dijiste muy bien, esta hora dorada, yo creo que es algo metodológico. Yo creo que es algo que no es tan real como mucha gente cree que es. Muchas de las personas que mueren con sangrado severo, 40% de ellos pudieron haber sido rescatados. 40% murieron y pudieron haber sido rescatados. Y muchos de ellos murieron antes de la hora dorada, mucho antes. Así que hay que hacer mucha educación. Ahora en Estados Unidos hay un curso que se conoce como el curso RAPTOR, R-A-P-T-O-R, donde estamos educando a los médicos, a los paramédicos, a los del sistema de ambulancia en el uso de sangre completa, el uso de ultrasonido y el uso de reboa. Y es un curso de 2 días. Yo creo que este va a ser el primero de muchos cursos que vamos a empezar a ver en la educación del grupo de tratamiento de estos pacientes. Yo me apunto a uno. Sí, seguro. Bueno, vamos. Y vamos a hacer uno, fíjate, antes de que empezara el COVID. Y obviamente no pudimos hacerlo, pero estamos planeados para el año que viene. Ay, gracias. Perfecto. Juan Francisco, sí, Juan Francisco, ¿quisieras hacer algún comentario o tenés alguna pregunta? Juan Francisco es parte del equipo de jefes de la emergencia, del equipo con nosotros. Juanfra. Juan Francisco Morales, ¿estás por ahí? Perdón. Napito, te escucho. Adelante. ¿Tenés algún comentario, alguna pregunta que quisieras hacer? Pues primero que todo agradecerle al doctor Duquesne toda su enseñanza. Es increíble realmente escuchar este tipo de pláticas. La verdad es que me recuerdo cuando empezamos a ver sus primeros artículos ya hace varios años y empezamos con todo esto de tratar de implementar la transfusión masiva, y que gracias a tu esfuerzo, Napoleón, se logró implementar el primer protocolo, inclusive a veces en contra de gente del mismo ministerio. Yo realmente
estoy muy agradecido por la enseñanza, sobre todo a nuestros residentes, que son nuestro futuro, ¿verdad? Comparto totalmente de acuerdo tu concepto de que más que las personas tienen que ser cambios institucionales. Lo que pasa es que a veces me entristece un poco la actitud de la gente del ministerio, la gente del hospital, pero nada más seguir luchando, tratar de implementar esos cambios que, aunque sea de a poco, nos pueden ayudar. Y pues mi pregunta, la que le hice al doctor Duquesne, era sobre todo porque, como vos decís, a veces es muy difícil encontrar sangre en momentos críticos, y eso no es no es de ahora, es de años. Entonces, pues ya tengo la respuesta, y agradecer nuevamente esto, ¿verdad? Este tipo de enseñanza a través de tu persona, ¿no? Perfecto, Juan Francisco. Yo quisiera darle la palabra al doctor Julio Gamarra, que amablemente nos acompaña desde Perú también, que supongo que tienen realidades muy parecidas latinoamericanas, y creo que compartimos algunos de los mismos problemas y los mismos cambios que queremos hacer. Doctor Gamarra, buenas noches. El doctor Julio Gamarra conectado. Ya se fue al baño, tal vez. ¿Alguno de los residentes que tenga alguna pregunta, o algunos de los compañeros de anestesia que veo conectados por acá, o los compañeros de cuidado intensivo también? Si alguien quiere tener algún comentario o alguna pregunta, por favor. Se fueron al baño todos. Tomando cerveza. Los residentes en Apo, en este momento de la pregunta, sí. ¿Quién habló? Raúl Aguilar, era una emergencia. Sí, emergenciólogo. Adelante, Raúl. Sí. ¿Qué tal, doctores? Muchas gracias ahí por la ponencia, muy interesante, y abarcado varios puntos que creo que quedaron bien definidos, y algunas dudas también. Mi pregunta es si el doctor conocerá más o menos cómo es el panorama en cuestión de costos de implementar en un hospital la sangre completa versus tener los componentes derivados de cada una de ellas. Si hay beneficios o son iguales, y cuál es en cada uno de estos. Sí, el costo, cuando hicimos el estudio en nuestra institución, nosotros estábamos pagando por una unidad de sangre $250. Por una unidad de plasma estábamos pagando $55, y por el contenido de plaquetas un promedio de $200. Cuando hacemos esta resucitación de 1 a 1 a 1, estamos hablando de $750. Cuando comparas eso con sangre completa, nosotros recibimos sangre completa por $450, una unidad. Así que en nuestro sistema salió más barato. Pero cuando tú vas a otros lugares donde el comercio de venta de la sangre completa obviamente ha surgido en un aumento en el precio. Yo conozco en Texas lugares donde una unidad de sangre completa te salen $750. En comparación con nosotros, que no es un sistema bastante nuevo, y tenemos tremenda comunicación con el sistema de banco, y nos la dan a un precio bien razonable. Y por eso es que yo creo que en el hospital donde ustedes están deberían ver, yo creo que les sale más caro a ustedes fraccionalizar esa sangre en sus componentes que dejarla como sangre completa y utilizarla como sangre completa. De acuerdo, doctor. Muy amable. Gracias. Seguro.
Yo tengo un comentario respecto a un punto, no sé si de discusión o de analizarlo. Bueno, yo creo que todos los cambios violentos de los paradigmas cuesta absorberlos. Yo no sé si yo tal vez estoy en esa etapa ahorita. Me recuerdo que cuando nosotros nos empezamos a formar en el mismo año que Juan Francisco, no conocíamos todavía el abdomen abierto, y para algunas personas que estaban arriba de nosotros fue sorprendente y fue chocante de repente ver al paciente ahí con una bolsa de Bogotá y que lo estás matando, ¿qué le estás haciendo? Y luego se fue aceptando eso poco a poco, ese cambio, ¿no? No sé si yo estoy pasando por esa etapa ahorita, pero yo quisiera decirles que he estado viendo los artículos, viendo las charlas de la nueva tendencia del CAB en el hospital. Creo que mi punto de vista particular, con el análisis de la situación que tenemos nosotros acá, del prehospitalario y del hospitalario, creo que de repente es una muy buena opción para empezarlo a utilizar en el ámbito prehospitalario, el CAB, en el entorno del paciente con sangrado evidente y que le puedes poner un torniquete. Y eso es más rápido, lleva menos entrenamiento y viene siendo más costo efectivo y más fácil para el equipo enseñarlo que intubar al paciente, que eso es complicado. Pero yo sí tengo mis reservas a nivel hospitalario, y les hacía un comentario que hace poco en una cirugía electiva tuvimos un accidente de hipoxia momentánea con un paciente de una cirugía de vesícula, una cirugía electiva, que le colocaron un bloqueo y el paciente tuvo un evento controlado de hipoxia, que fueron de 35 segundos a tal vez 1 minuto y medio, porque el anestesiólogo estaba muy al pendiente, no teníamos música puesta, entonces se dio cuenta rápido del monitor, vimos el cambio en la sangre, se intubó, el paciente hizo paro cardiorrespiratorio, todo fue controlado y fue muy rápido, de 4 minutos, 5 minutos, y todo con oxígeno suplementario y todo. Pero el paciente tardó con un Glasgow bajo, como que hubiese tenido un trauma craneoencefálico con una hemorragia intraparenquimatosa masiva, frontalizado y con dificultad para respirar, que casi hubo que intubarlo. Pasó así 3 días hasta que al fin despertó. Entonces, yo creo que es bien complicado el masificar el CAB como un cambio que tenemos que hacer ya. Yo creo que eso lo podrá hacer Manny tal vez con su gente, bajo un análisis muy rápido y muy concienzudo de la situación, o Juan Carlos o Luis, Richard, pero es para gente muy experta. Creo que no estamos preparados todavía para hacer ese cambio de paradigma del CAB que el ABC, porque vamos a tal vez a encontrar menos consecuencias de hemorragia, pero vamos a ver más consecuencias de hipoxia. Y creo que podemos lidiar más con las consecuencias de una hemorragia masiva en cuanto a transfundirlo, en cuanto a tener la hemorragia más adelante, a las consecuencias de la hipoxia. Yo sí le temo más a eso, pero quería hacer este comentario, a ver cuántos defensores hay del CAB ahorita y del ABC. Yo sí voy definitivamente en este momento que estamos viviendo por el ABC y no creo que no estamos preparados para ese cambio del CAB. ¿Qué dices, Juan Carlos? No, sí, es bien importante definir dónde el CAB es más importante que el ABC. El CAB es importante en pacientes con trauma penetrantes, no obtuso, en torso, en heridas de torso. Estos pacientes tienen, la única razón por la cual no pueden tener ventilación es porque no tienen perfusión. Cuando tú le aumentas el nivel de perfusión, la ventilación aumenta. Eso es lo que se conoce en Estados Unidos como la V sobre Q mismatch. Entonces, la única forma que va a aumentar esa oxigenación es cuando empiezas a aumentar la perfusión con sangre. Entonces, es bien importante que establecemos que el CAB va a funcionar mejor en trauma penetrante a nivel debajo del diafragma.
en trauma obtuso, que intubar. Tienes que intubar al paciente teniendo en cuenta que la sangre tiene que ir a la misma vez. Pero eso es bien importante. Yo te puedo decir que después de mucha educación con los emergenciólogos, hemos obtenido una gran aceptación donde ellos mismos son los primeros que dicen en trauma penetrante, sangre, 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 y después, mientras empiezan a tener toda la preparación de intubación. No te quiero decir que vamos a poner sangre y después 10 minutos más tarde vamos a intubar. Estamos hablando de que estamos dando sangre, ya la sangre empieza a transfundir, empiezan entonces ellos a hacer la intubación en forma rápida. De acuerdo. Sí, Napo, yo creo que ahí, o sea, analizando el artículo, claro, y como el paradigma y lo de por ejemplo, la medicina militar nos ha demostrado que gran cantidad de los pacientes mueren por choque hemorrágico, más allá de no quitar la creencia de que un paciente puede morir por una lesión de la vía aérea, o sea, se pueden hacer cosas muy sencillas, como bien lo explicó Juan Carlos, el torniquete, y eso salva una vida. Yo creo que de ahí hay que captar ese mensaje, o sea, ese cambio de paradigma del ABC al CAB va en eso, ¿sí? Va en eso. Y inmediatamente yo pongo un torniquete que me puede costar 30 segundos, está el emergenciólogo ahí a la cabeza del paciente buscando asegurar una vía aérea. O sea, yo creo que va con respecto a eso. Como bien tú lo dices, no nos confundamos. Y no ha cambiado el orden de las prioridades en trauma. Pero sí tengamos, o sea, lo que hay que tener un poco de sentido común. Si el paciente se está exsanguinando ahí por un balazo en la pierna y tiene una herida femoral, o sea, podemos trabajar en conjunto dándole un poquito de prioridad a la hemorragia. Yo pienso que es más o menos eso. Sí, totalmente de acuerdo, Luis, y creo que ese es el balance que debemos tener y es hacerlo enfático acá porque hay mucha gente joven y mucha gente con mucho entusiasmo, ¿no? Entonces uno ve un artículo y dice, bueno, lo voy a implementar de una vez y precisamente esa es la idea, que si podés detener en 3 segundos una hemorragia, hacerlo a la vez, obviamente que se está intubando, pero no significa olvidar la importancia y la relevancia que tiene la vía aérea, porque la vía aérea es vida, y claro, lo que decía Juan Carlos, si no tienes que te lo transporte, el oxígeno también estás complicado, pero hay sangrados no compresibles, como el llegar, por ejemplo, al tórax y al abdomen, que nos lleva 5 minutos, entonces ahí, ni modo, a no ser que estés haciendo una toracotomía resucitativa, pues eso también cambia un poquito la secuencia, pero es de hacer ese análisis interpretativo de los artículos que no son así como 2 más 2 son 4, ¿verdad? Entonces quería para el público que lo entendamos de esa forma. Bajo ese mismo concepto que está mencionando Juan, es bien importante entender lo del trauma penetrante, porque nosotros hemos tenido pacientes con trauma penetrante a la aorta, al arco, etcétera, que lo intubamos en el salón de operación. Ahí cuando estamos ya rápido para abrir para operar, porque si adquirimos la vía aérea en la sala de trauma, el paciente tiene un paro cardíaco por la misma fisiología, ¿no?, que están mencionando. Claro. Y en esos pacientes, pues lo que hacemos es le empezamos la circulación y luego se le hace la vía aérea aún a veces hasta en el mismo salón de operaciones antes de operarlo. Ese es un buen concepto como parte de la reanimación hemostática. Yo tenía otra pregunta para Juan, si me lo permiten. ¿Sí? Seguro. Cuando están haciendo la transfusión con sangre completa, todavía utilizan el TEG, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede cuando hacen el TEG y el TEG les dice que solamente necesitan cryo? Sí. ¿Paran de dar la transfusión de sangre completa y dan solamente cryo? ¿O? Pues mira, buena pregunta, Manny. Lo que hemos visto es que cuando empezamos a utilizar más sangre completa, estamos utilizando mucho menos recursos en cuestión de sangre, plasma, plaquetas y cryo.
Pero una vez, nuestro límite por paciente es 4 unidades de sangre completa, porque es un estudio prospectivo. Entonces, cuando se terminan esas 4 unidades, muchas veces ya estamos terminando en sala de cirugía o ya empezamos a utilizar más dirigido en base al TEG. Ya veo. Sí. ¿Y no hacen autotransfusión o todavía hacen? No, dejamos de hacer autotransfusión por el simple factor de que la succión en la autotransfusión, el sistema es mucho más débil que cualquier otro tipo de sistema de succión. Y nosotros el sistema de transfusión es mucho más efectivo que todo el proceso de autotransfusión. Sí, no, es un proceso, la logística es, sí, correcto, toma tiempo. Puede ser complicado. Nosotros tuvimos un paciente, lamentablemente, después de Katrina, que el técnico de sala de cirugía no estaba al tanto de cómo poner el sistema en la presión, en la línea la presión, en la línea que estaba a presión, y empujó el aire primero, y el paciente tuvo una embolia de aire masiva. Y sí, ya desde ese entonces, pues ya dejamos de utilizarlo. Muchas gracias. Sí, yo creo que tal vez hay unas situaciones muy especiales y yo tengo al recuerdo, el año pasado tuvimos con un colega, manejamos un paciente herido por arma de fuego y pues además de su lesión compleja que tenía que paró en control de daños, nefrectomía, trauma hepático empacado, el joven era testigo de Jehová y yo creo que ahí sí definitivamente la alternativa que estaba diciendo Manny es deseable y nosotros tampoco la tuvimos a mano, ese fue un centro privado, no pudimos tenerlo y sí lo hubiéramos deseado porque él todavía estaba consciente y bueno, luego la familia nunca aceptó, lo manejamos en la fase 3 y el resto de reintervenciones con 5 gramos de hemoglobina y nunca permitió que lo transfundiéramos. Al final obviamente falleció, entonces creo que la alternativa que estaba diciendo Manny ahí en este grupo especial de pacientes es de plano tal vez la única opción en los testigos de Jehová. No sé qué tantos testigos de Jehová hayan. Yo he tenido varias charlas que en algunos momentos me habían hecho esa pregunta y como que me echaron la maldición, ¿no? Porque al final me cayó ese paciente. Mira, ¿tú qué harías si tienes un testigo de Jehová y no le puedes meter sangre? Es como una pregunta algo malintencionada, ¿no? A ver qué nos dice. Y yo, bueno, mira, si no tienes sangre y necesitas sangre, ese paciente va a morir. Y creo que como la tercera vez me echaron la maldición, ¿no? Y me cayó ese paciente que yo no quería. Y de verdad lo vivimos y sí que es un dolor de cabeza. En serio, manejar a una persona con 5 gramos de hemoglobina y saber porque le dijimos a la familia, mira, si lo transfundimos, tal vez tiene chance, pero no. Y su creencia religiosa se le respeta y fue más fuerte y se fue a donde tenía que irse, ¿no? Exacto. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, queremos dejar descansar a Juan Duquesne y Manuel Lorenzo que vaya a su cirugía, a su otro aliado. No, ahora te digo, no me eches a mí el maldeo. Te va a caer tu testigo hoy te cae tu testigo a vos. En Plavix. Todo tuyo. Todo tuyo. Para colmo, ¿no? Para el colmo. Así que, Juan Carlos, de verdad que ha sido una maravillosa noche académica. Como siempre, de verdad que lo hemos disfrutado mucho y como dijo Luis, Richard, tenemos que volver yo tengo ganas de volver a revisar la grabación, se las vamos a compartir porque de verdad que fue mucha información valiosa, bien resumida, pero que de verdad yo estoy tratando de absorber todavía, lo tengo que ver otra vez para poder aprender y ver a la práctica qué podemos nosotros implementar, mejorar, porque no todo se tiene que quedar en charlas, de aquí tiene que haber un cambio para todos nosotros, a lo positivo obviamente, ese estudio que hizo Juan Carlos, que nos dice mucho, qué estamos haciendo realmente, porque debemos de conseguir lo que al final todos queremos, que es la
sobrevida de nuestros pacientes traumatizados y que salgan de la mejor forma posible. Y para eso estamos en estos webinars, en estas discusiones, en los estudios. Todo es en pro de que el paciente con trauma tenga la mejor oportunidad en donde quiera que esté. Así que, de verdad que yo sí les agradezco a todos. Muchísimas gracias, Manuel, por seguir con nosotros. Luis Richard, doctor Poole, ¿quería hablar algo? Sí, yo solo quería nuevamente agradecerle a Juan y felicitarlo. Y la verdad es que lo que más le felicito es la honestidad científica de haber revisado sus números, ¿sí? Yo creo que si nos hubiera dejado con la primera plática vendidos al 100% con el 100% de sus conceptos, creo que él está verdaderamente viendo las cosas out of the box, ¿sí? Al hacer una revisión de ese tipo y le rindo mi sombrero. Muchísimas gracias, Juan. Felicitaciones. Muchas gracias. De verdad se lo agradezco. Así que, bueno, muchas gracias a todos, a los compañeros residentes. Estoy seguro que nuevamente, pues, hemos aprendido todos, todo el tiempo y eso es lo bonito de esta carrera. No sé si las demás carreras que no sea medicina sean así tan demandantes como nosotros, pero de verdad que sí, se queda uno impresionado todos los días de que esto no debe detenerse, la academia, el aprendizaje y ponerlo en práctica lo mejor para nuestros pacientes. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos y ha sido una noche espectacular. Gracias, Bien. Juan Carlos. Muchas gracias a todos y Luis. manténganse en salud. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Noche.